Josué capítulo 24, versículo, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Versículo 13. Seguimos en el tiempo de conquista, pero durante este mes de septiembre vamos a hacer énfasis en la conquista en la familia. Vamos a estar explicando a través de la palabra lo importante que es conquistar nuestra familia para el Señor, lo importante que es tener esa mentalidad bíblica para comprender cómo Dios está de interesado en las familias. Y aquí en el libro de Josué, el último capítulo del libro de Josué, vemos cómo en realidad Dios da esa victoria que había hablado al pueblo de Israel, generaciones atrás lo había prometido. Y allí Josué tiene la oportunidad de afirmar esa fidelidad de Dios en un discurso de despedida, en donde hace un recuento de lo que Dios ha venido haciendo de generación en generación, desde que los sacó de Egipto. Incluso se regresa mucho más atrás, como Dios usó la obediencia de Abraham para empezar una nueva nación. Después entonces se remonta a la época de Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Después les recuerda cómo Dios fue de fiel y de glorioso y de maravilloso en cada conquista territorial que les dio, desde el primer momento que cruzaron el Jordán hasta que lograron repartir las tierras a cada una de las tribus por herencia que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero aquí en el capítulo 24, versículo 11, hay una advertencia que Josué hace para que esa conquista gloriosa pudiese permanecer de generación en generación. Y esa advertencia tenía que ser con no regresar a la rebelión y a la desobediencia de cumplir los principios y los parámetros bíblicos que servían como base y condición de tener una vida de bendición. Si hubo una razón por la cual el pueblo de Israel vivió en esclavitud esos 430 años en Egipto, si hubo una razón por la cual vinieron plagas, si hubo una razón por la cual vino juicio de parte de Dios, precisamente fue porque el pueblo desobedeció los mandamientos y la palabra de Dios. Por eso Josué en esta advertencia no solo les muestra la fidelidad de Dios, sino que les exhorta para que puedan caminar y permanecer en esa obediencia a Dios, para que entendiesen que no podían permanecer en esa bendición si no temían a Dios y si no servían con integridad y en verdad. La condición era que no regresaran a adorar esos dioses ajenos, sino que en realidad pudiesen temer a Dios y servirle con integridad y verdad. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era temer a Dios, servirle con integridad y verdad. Si hay algo que tenemos que hacer tú y yo en este tiempo de conquista, es temer a Dios y servirle con integridad y verdad. Y aquí está muy clara esa exhortación que hace Josué, que sirve para entender la responsabilidad que tenemos tú y yo con las generaciones. Y por eso he titulado este mensaje Conquista Generacional. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Diga conmigo, integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a alzar su mano al cielo y diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué tiene que hacer una advertencia muy concreta. Ya conquistamos, Dios cumplió su parte, la victoria no la dio Él, tenemos los territorios, tenemos todo lo necesario. Lo único que hay que hacer aquí de en adelante es temerle, servirle en integridad y en verdad, y no volver a adorar esos dioses ajenos. Y les dice con vehemencia, yo no sé si ustedes van a hacerlo o no, pero hay una afirmación muy tremenda que hace Josué ahí. En mi caso, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque usted no puede pensar que el llamado de Dios solo afecta a su propia vida o su propia generación. Si hay algo que tenemos que entender, iglesia, Dios está formando un pueblo, es que Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios generacional. Por eso Dios se reveló como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Porque lo que Dios quiere hacer en una sola vida no lo alcanzará a hacer. El promedio de vida de una persona es quizás entre 70 y 90 años. Y eso no es suficiente, aunque es mucho tiempo, para que Dios pueda ejecutar sus planes. Por eso era tan importante para Josué hacerle entender al pueblo que lo que había hecho Moisés era muy importante. Si Moisés no hubiese existido, no hubiese peleado en el desierto, Josué no hubiese logrado toda esta conquista. Ahora Josué logra la conquista y él tiene la tarea de conectar la siguiente generación, porque él sabía que era una responsabilidad conectar la siguiente generación para que el pacto que Jehová había hecho a sus padres se cumpliera. Nosotros tenemos que ser conscientes de la forma generacional como Dios trabaja. Porque me aterré el jueves y viernes en la madrugada estudiando la palabra, y me tuve que tirar al piso a llorar y decir: Señor, no permitas que a mí me pase esto. Porque termina la historia de Josué en su capítulo 24, viene su muerte, vive 110 años, viene su sepultura, entra el libro de los jueces, y me doy cuenta que la victoria apoteósica, la victoria gloriosa, la victoria sobrenatural, los territorios, los hechos de Jericó, los hechos de Jai, los 5 reyes que fueron derrotados en Maceda, tantas victorias duraron solo un capítulo. Yo decía: no puede ser, Señor, ¿cómo es posible que tanta gloria solo dure un capítulo en Jueces? Porque en Jueces, en el capítulo 2, encuentro una cosa que no entendía. Versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y por supuesto, versículo 14, que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿Será que no vieron la gloria de Dios? ¿Será que no vieron lo sobrenatural? ¿Será que Josué no fue claro en la instrucción? ¿Qué sucedió? ¿Por qué toda esta victoria duró solo un capítulo en el siguiente libro? Y la respuesta el Señor me la dio en el versículo 10 del capítulo 2. Si quiere, leamos desde el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, que es el momento en el que Josué muere. Capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Es decir, mientras la generación de Josué sirvieron a Dios. Amén. Hasta ahí sirvieron a Dios. Pero siga leyendo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Por qué la generación de Josué servía a Dios? Porque ellos eran conscientes de lo poderoso que había sido Dios para la conquista. Era muy difícil que después de todo lo que habían visto negaran a Dios. Acabamos de llegar de un encuentro de jóvenes. Ese encuentro fue glorioso. La presencia de Dios se manifestó. Hubo sanidades, milagros, cayó el fuego de Dios, se activaron dones. Los jóvenes que fueron renunciaron al vicio, a la droga, a la rebelión. Se quitaban sus aretes, se despojaban de lo que no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A ellos nadie les estaba contando algo que no estaban viendo. A ellos nadie les estaba convenciendo humanamente. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Y cuando veían la gloria de Dios, se me acercaban y decían: pastor, renuncio al vicio, renuncio a la marihuana. Jesús es real, Jesús vive, Jesús está en medio de nosotros, y yo le voy a seguir y le voy a servir y voy a caminar con Él. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, es imposible que te niegues a Él. Por eso Jesús decía: si no me quieren creer a mí, que yo vengo del Padre, créanle a las obras, porque las obras testifican que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces cayó un temor reverente en ese encuentro, así como le sucedió a esta generación de Josué. La generación de Josué sabía que Dios era real. ¿Por qué? Por la victoria de Jai, por la victoria de Jericó, por la victoria con los gabaonitas, por la victoria con las naciones enemigas, por destruir a los amorreos. Ellos sabían, porque lo habían visto. Hasta la generación de Josué. Y dice el versículo 8: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Muere la generación de Josué. Y lo sepultaron en su heredad en Timán-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Aquí está la razón por la cual vino esta apostasía tan terrible. Aquí está la respuesta por la cual se apartaron de Dios, regresaron al pecado como el perro vuelve a su vómito. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, la de Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
se levantó otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía la obra. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo mal aquí? ¿Cuál fue el error? Y yo quisiera llegar al cielo y preguntarle a Josué, ¿en qué fallaste? Pero el Espíritu me dijo, no tienes que ir al cielo, es muy sencillo. Josué fue un excelente líder, hizo mi voluntad, cometió solo un error: no tuvo visión generacional. No se trataba de sucesor, se trataba de visión generacional. Porque al final Josué no era sucesor congénito de Moisés, pero Josué sí representaba a la siguiente generación de Moisés. Lo que no hizo Josué fue conectar la siguiente generación. Y el Espíritu de Dios me habló el jueves en la mañana y me dijo, cuidado, no vayas a cometer el mismo error. Le dije, Padre, ni más faltaba. Entonces, si no quieres cometer el mismo error, mire lo que dice la traducción del lenguaje actual de Josué 2:10. Dice, murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. La traducción del lenguaje actual dice, no sabían nada. La Reina Valera dice, no lo habían conocido. Es decir, hubo una desconexión generacional y dejaron de ser intencionales con la próxima generación. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el segundo piso. ¿Qué está pasando en este momento en el segundo piso? Estoy tratando de conectar la siguiente generación. Y le estoy pidiendo a Dios algo, porque es un error que vamos a cometer. Algunos dejaron de venir a la iglesia porque tienen un concepto de auditorio. Y le quiero explicar algo. La razón por la cual están estas telas, está la pared negra, es porque cuando hay un auditorio, lo único que usted ve hacia el frente, como cuando usted ve el cine, es la palabra. La única razón por la cual esto se volvió así es para que quien merezca toda la honra sea la palabra de Dios. Pero además, yo tengo que ser muy estratégico para llegarle a la próxima generación. Porque si yo no le llego a la próxima generación, me va a pasar lo de Josué. Un día el apóstol Marco llegó aquí y se paró sin corbata. Y entonces yo quedé muy asombrado. Y yo esperé que se acabara el culto y subí a su oficina. Le dije, apóstol, pero además es Santa Cena, ¿por qué usted no tiene corbata? Y me dice, porque necesitamos llegar a la próxima generación. Si yo no entiendo la importancia de conectar la próxima generación, todo lo que logre puede ser reducido a nada en un capítulo de mi historia. Entonces, dos cosas te voy a enseñar. No alcanzo más, en el segundo servicio enseñaré las otras dos. Número uno, Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo, Dios es un Dios de generaciones. Tú tienes una tarea con tus hijos tremenda. Tú tienes una tarea con tus hijos tremenda. El jueves me tiré a llorar
y dije: Señor, dame la casa de al lado para hacer una iglesia de niños. Seguramente no me la has dado porque no he sido claro para qué. Pero si tú me das esa casa, yo voy a hacer una iglesia de niños. Y yo voy a hacer un templo de niños hermoso. Y voy a tener unos salones hermosos. Y vamos a ser muy intencionales. Porque Satanás está llegando a ellos por los medios. Satanás está llegando a ellos por el cine. Satanás está llegando a ellos por la televisión. Yo necesito que si hay algo que se recuerden los niños, que recuerden en su mente y en su corazón, cuando tengan 20, 30 años, no lo que vieron de Avengers, ni lo que vieron en un parque temático. Yo quiero que la marca de esos niños sea lo que vivieron en la iglesia. Para que ellos jamás dejen de poner su confianza en Dios. Y yo le pido a la generación adulta que respeto y honro, que me entiendan y me comprendan, que tengo una carga profunda por las generaciones. Salmo capítulo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando usted no conoce cómo Dios trabaja, usted ignora la forma como Dios trabaja y actúa ignorando ese proceder de Dios. Por eso es que pasamos poco tiempo con nuestros niños. Por eso pasamos poco tiempo con nuestros jóvenes. Por eso no les abrimos un espacio a ellos. Porque no tenemos conciencia generacional. Y entonces el riesgo más grande que tenemos es que Satanás sí sabe desconectar las generaciones. Por eso Éxodo 25 muestra cómo la iniquidad tiene un patrón de conducta generacional. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está Dios a través de Moisés estableciendo los mandamientos. Se enfoca en la idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. ¿Hasta qué? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese que Dios sí sabe que la iniquidad se quiere desarrollar de generación en generación. Pero nosotros los creyentes evangélicos no sabemos. No, pastor, yo sí sé, pero pareciera que no. Porque no estamos actuando intencionalmente, ministra Gina, para conectar los niños. Ministro Santiago, no estamos trabajando intencionalmente para conectar los jóvenes. Ministra Daniela, necesitamos como líderes, pero también como padres, ponernos un propósito hoy. Y es que no nos puede pasar lo que le pasó a Josué. Ahora, mire esto tan tremendo. Primero es conocer que Dios es un Dios de generaciones. Amén. ¿Lo tiene claro? Segundo, necesitamos impactar y conectar las generaciones. O sea, no solo saber que Dios es un Dios generacional. Ahora necesitamos impactarlas, diga conmigo, impactarlas y conectarlas. Mira el Salmo 78, versículo 1. Esto es impresionante. Ahora entiendo por qué el Pentateuco insistía todo el tiempo en que los padres contaran los hechos
a sus hijos. Era un patrón cultural que el abuelo, y eso era lo que hacía el apóstol Marco con sus nietos y con sus sobrinos y su familia, el apóstol nos contaba las obras de Dios. Él se sentaba conmigo por horas, se remontaba a su historia, desde que trabajaba en una empresa de energía, las experiencias que tenía en su día a día, y a mí me apasionaba oírlo. Pero de todo lo que él contaba, si había algo que yo concluía, era que Dios estaba en su vida. Cada testimonio, yo moriré con los testimonios que él me contó, y mis hijos morirán con los testimonios del apóstol. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de lo que la primera generación me notificó. Entonces mire lo que dice el Salmo 78, que es una exhortación de ser fiel a Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quién se las contaron? No sé si están entendiendo, por favor. La fe que ellos portaban, la fe que ellos vivían, la fe que ellos testificaban, fue lo que sus padres les contaron, fue lo que sus padres les notificaron, fue lo que sus padres les enseñaron. Porque si ellos tenían una fe genuina, fue porque sus padres hicieron bien la tarea de conectar la generación. Y mire lo que dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y lo puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando notificaba cada obra, cada testimonio, usted tiene que impactar y conectar la siguiente generación. Sea intencional. ¿A qué me refiero que sea intencional? La responsabilidad más grande que tenemos es dar el testimonio correcto, estratégico e intencional. Ojo con esto: testimonio correcto, estratégico e intencional. ¿Por qué correcto, estratégico e intencional? Porque usted tiene que saber comunicarle a sus hijos. Usted tiene que saber testificarle a sus hijos. Usted tiene que saber notificarle a sus hijos primeramente lo que Dios ha hecho en usted. Tenemos que contárselo en el comedor. Yo me siento y le digo a mi hijo: hijo, ¿tú sabes por qué estamos en esta casa más grande? ¿Te acuerdas hace un año dónde estábamos? Estábamos en un apartamento de 70 metros, 80 metros. Nos tocó una pandemia donde sobrevivimos por gracia. Y fuera de eso nos llevamos a las dos suegras, a mi mamá y a la suegra. Convivíamos con ellas todo el tiempo, porque como en esa pandemia no sabíamos si íbamos a sobrevivir. O sea que éramos, me traje a mi hermana de Cali también. Ella no se podía venir, me la mandé a traer en un avión. O sea que éramos como 15 en un apartamento de como 10, para no exagerar. Un apartamento de 80 metros. Pero ahí éramos felices, ahí éramos dichosos. Y claro, yo tenía que intervenir en el consejo y los niños gritaban, entonces nos tocaba meter a los niños en el closet para que me dejaran intervenir, porque todo era virtual. Pero nunca nos quejamos, nunca. Siempre dimos gracias a Dios por lo que tuvimos. Pero Dios nos dio otro lugar. Después de 4 años de oración y ayuno, le pedimos otro lugar. Dios nos lo dio, más amplio. Sí, pero espere. Pero ahora que Él está en ese otro lugar, yo le digo: hijo, ¿tú sabes por qué estamos en esta casa? Porque el Dios al que servimos
tu mamá y yo, de lunes a domingo. La razón por la cual a veces llegamos tarde y tú ya estás dormido, la razón por la cual hemos entregado nuestra vida al Evangelio, es porque el mismo Dios que fue fiel con el apóstol Marco, con el abuelito, con tu papá, con mi papá, ha sido fiel con nosotros. Y esto nos lo dio Dios. Y estamos aquí es por la gracia de Dios. Y podemos comprar ropa porque Dios nos provee. Y podemos viajar porque Dios nos da los recursos. Y podemos vivir porque es por su misericordia. Es decir, usted tiene que ser muy estratégico e intencional para testificarle a la próxima generación. Porque el problema de Josué es que Josué sí vio mucha gloria, pero no le notificó a la siguiente generación. No sé si están entendiendo. Esto me confrontó durísimo. Si me quita el reloj de la pantalla, aquí doy hasta la 1 de la tarde. Es culpa de ellos. Entonces, usted no puede encubrir la intervención de Dios en su vida. Porque déjeme decirle algo, usted lo está encubriendo. Usted tiene que testificar. Cuando llegue a su casa, testifique: hijo, Dios me protegió hoy. Hijo, Dios abrió un negocio hoy. Hijo, Dios me bendijo hoy. Hijo, Dios nos guardó hoy. Antier estábamos durmiendo, 3 de la mañana, sonó un golpe terrible en la casa a las 3 de la mañana, imagínese eso. Yo creo que todas son las oraciones del apóstol que decía que nos pellizcara Dios para que no durmiéramos tanto. 3 de la mañana quedé yo así parado, rápido salí al otro cuarto, porque es que el José David tiene una convicción de ser espía a las 3 de la mañana. Y en piloto automático se pasa a nuestro cuarto y se nos mete en la mitad y él ni se da cuenta. Entonces mi esposa y yo pensamos que se había caído por las escaleras, pero cuando miramos él estaba ahí. Y no, fue el otro, prenda la luz, no podía ni prender la luz. Y fue a mirar, nuestros hijos duermen en un camarote, los dos. El hijo, el segundo, se había caído de cabeza al primer piso. Al primer piso. Y cuando lo veo allá en el piso, así sentado, llorando, le digo: ¿estás bien? Sí, eso aquí parece un unicornio el varón aquí. Entonces yo me fui angustiado a trabajar. Y cuando regresé, hijo, ¿cómo te fue? Me pegué durísimo, papá, me dice. Me pegué durísimo. Le dije: sí, hijo, te pegaste durísimo, pero Dios te protegió, Dios te guardó. Ahí había un ángel, te hubieras podido matar, pero Dios estaba contigo. No sé si están entendiendo. Usted tiene que notificar. Notifique. Cada vez que le salga algo, en lo malo, notifique a Dios. Una vez íbamos por una carretera con mi suegra y mi cuñada, fuimos a orar por una finca. Nos volcamos de una manera ilógica en una destapada, dimos 3 botes. Lo único que me acuerdo es que mi cuñada dijo: diablo asqueroso. Yo dije: sí, ese fue el diablo. Salimos del panorama, todo es del panorámico. Fui a buscar ayuda, no nos pasó nada. Y todo el tiempo que, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué sucedió? Y Dios me dijo: más bien, ¿por qué no te das cuenta de cómo te protegí, de cómo te cuidé, de cómo te salvé, de cómo aunque la muerte se levantó, no prevaleció, porque yo estoy contigo? Entonces usted tiene que testificarle. ¿A quiénes? A sus hijos, de lo bueno, de lo malo, de lo difícil, de lo mediano, para que sus hijos sepan que Dios es un Dios de poder y nunca dejen de confiar en Él. Yo tengo claro que cuando mi padre tocó fondo, el fondo más profundo que él pudo tocar, alzó sus manos ¿a quién? Al Dios que sus padres le habían notificado. No sé si están entendiendo, por favor. Parece lógico, parece obvio, pero Josué no lo hizo.
Número uno, Dios es un Dios de generaciones. Número dos, tenemos que impactar y conectar la siguiente generación. Salmo 44:1, ¿qué dice? Salmo 44, versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos ¿qué? ¿Nuestros qué? A ver, venga David, venga David. ¿Quién era? David, las personas. A ver, rápido. ¿Quién? Sandrita, ¿quiénes eran? Aquí está. Aquí hay una generación. Venga, hágase acá. Porque además vamos a comprar ya otras cámaras para que los que siguen en casa puedan ver mejor. Aquí está. Una generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, lo que he enseñado es que Josué no conectó la próxima generación. No la conectó. ¿Cuál era la forma bíblica? Que esta generación le testificaba. Testifíquele. Cristo. Entonces dígale esto, dígale: Dios nos sacó de Egipto, nos liberó, abrió el mar. El faraón y su ejército se los llevaron las aguas. Porque Dios es fiel. No teníamos que comer. Vino el maná. Vino la provisión. Había una columna. Había una nube. El Señor nos guió. Nunca se envejeció el vestido ni el calzado. Me acuerdo por donde el Señor nos llevó todos esos 40 años en el desierto para probarnos, para saber qué había en el corazón, si habíamos de ser fiel o no. Entonces, ¿qué está haciendo esta generación? Le está testificando. Entonces, esta generación naturalmente entra en una crisis natural. Muchas aflicciones hay en los justos, pero de todas Jehová lo librará. Cuando éste está en problemas, está en batallas y está en crisis, se acuerda de la notificación: a mi papá Dios lo ayudó, a mi papá Dios le habló el mar, Dios le dio maná, Dios le pagó el arriendo, Dios le pagó la cuota, Dios lo bendijo, Dios le dio trabajo, Dios le abrió la puerta. Entonces no me queda de otra. Alzaré mis ojos a los montes, alcé las manos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Como mi papá me testificó, yo no tengo de otra. Cuando mi papá llegó de su proceso, me contaba todas esas historias y él me decía: todo esto es porque Marco Díaz oró por mí y Dios me dio una oportunidad, y de allá de ese horno me sacó el Señor cuando ya estaba todo perdido. Yo alcé las manos al cielo. Mi papá cuenta que cuando estaba todo perdido, solicitó que lo dejaran ir a un campo un 31 de diciembre. Duró gritando 2 horas, clamando a Dios, al Dios de sus padres, como lo hizo Manasés. Luego de que fue puesto en angustia, oró al Dios de sus padres, humillado profundamente en la presencia de su Dios. Porque por más lejos que estén nuestros hijos, mientras les hayamos notificado, cuando pasen por el fuego y cuando pasen por el quebranto, buscarán al Dios de sus padres, buscarán al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Entonces a él Dios lo saca de esa crisis. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el Salmo 44:1. Dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Nuestros qué?
Nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Versículo 2: tú con tu mano echaste las naciones, los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos, los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Y esta generación no puede callarse. Esta es nuestra generación. Ahora esta generación tiene que testificar, porque una cosa era como comunicaba él, pero ya esta generación no oye igual. ¿Cuántos caracteres tiene el Twitter? ¿Cuántos caracteres tiene el Twitter? No. ¿Sí? ¿140? Son 140 caracteres. ¿Están seguros? A ver, verifiquémoslo. Escuche lo que le voy a tratar de decir. Él comunicó de acuerdo a una generación, pero esta generación es la generación del Twitter. Es una generación que poco lee. Es una generación que todo lo ve en las redes. 280 caracteres, 280 palabras tiene que darle este varón para que usted entienda el mensaje. Él tiene que saber cómo vestirse para llegarle a él. Tiene que saber cómo transmitirle. Tiene que saber cómo impactarlo. Tiene que saber cómo conectarlo. Por eso cuando yo le hablo a mis hijos, al chiquito, yo hago esto para comunicarme a él. Pero a veces solo hablamos desde arriba y no le estamos comunicando. Yo tengo que saber cómo comunicarle a esta generación. Y por eso le dije al ministro Santiago, que está coordinando a los jóvenes, le dije: ministro, la reunión del viernes tiene que durar 1:30, porque solo en 1:30 pueden escucharnos los que ahora solo reciben 180 caracteres. No sé si están entendiendo, por favor. Entonces, él tiene que saber qué comunicarle a la próxima generación. Josué, ¿qué hizo? Recibió y se desconectó. Y cuando él se desconectó, ¿qué pasó? En el problema no buscó al Dios de sus padres, buscó a Baal, el Dios cultural. O sea, se dejó atrapar por la corriente del mundo y se apartó de Dios. Feminismo, ideología de género, aborto, libertinaje, inmoralidad. 0 principios por no notificar. ¿Qué hay que hacer? Conecte con su papá y conecte con la próxima generación, porque Dios es un Dios de generaciones. Hay que saberlos impactar y hay que saberles notificar. Amén.